Ser Minero. Y ahora nuestro tiempo dedicado cada lunes a la cultura minera, Ser Minero con Roberto Fernández. Hola Roberto, buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues con ganas de hablar mucho más teniendo en cuenta el tema, ¿no?, que nos has propuesto, que va a tener un poco ese puntito de nostalgia. Pues sí, hoy vamos a hablar, nos vamos a ir en Ser Minero de bares, que es algo muy de León, es cierto, pero también muy de las cuencas mineras, porque hace unas semanas tuvimos en el museo un acto en recuerdo de los viejos bares mineros del Valle de Sabero, y me pareció interesante tocar este tema en el programa, que además de ser una forma de recordar cómo era la vida y la actividad en las cuencas, es también una manera muy fácil de testar cómo están hoy en día estas zonas. Y para ello, pues contamos con un buen compañero si hay que ir a tomar algo, que en este caso, y un buen compañero como invitado, es ya conocido del programa, un gran colaborador del museo y de Ser Mineros, Carlos García, pues vecino de nuestro valle, es minero, fotógrafo y una persona además muy inquieta por todo lo que tiene que ver con la historia y la vida de la cuenca de Sabero, y que se ha preocupado mucho por estudiar este tema de los bares en las zonas mineras, en el caso concreto del Valle de Sabero además. Uh-huh. Qué bien, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, aquí muy bien, en Olleros y en un día espléndido de primavera ya. Bueno, claro, la primera pregunta que me venía a la mente no era el por qué Roberto ha pesado en ti, ¿no? Particularmente para desarrollar este tema. Digamos que has tenido ocasión de mamar esta vida, ¿no? Intensa vida social y los bares como punto de encuentro y como lugar de confraternización de los mineros. Bueno, yo pienso que mucho porque, como él bien decía, colaboro bastante con el museo y, pues también por mi edad, ¿no? Porque viví, yo creo que la época más dorada en ese aspecto, la década de los 70 y los 80, que fue, yo creo que cuanto más bares hubo y cuanto más ambiente, pienso yo, que también puede ser por eso. ¿Los habéis llegado a tener cuantificados? Sí, los datos que yo pude conseguir, pues en 7 kilómetros, que es lo que es el Valle de Sabero, de longitud, pues hemos contabilizado 71 bares en lo que fue la presentación en el museo, pero después indagando, pues hemos sacado alguno más que quizás puede ser que tuviesen otros nombres, pero seguro que había más. ¡Qué barbaridad! Podemos decir que, esto es a partir de la década de los años 50 para acá la referencia que más tenemos, ¿no? Porque muchos son del boca a boca, de preguntar a gente mayor y sobre todo de los anuncios en los programas de las fiestas, que ahí se sacaba mucha información. 70 y pico solo en el Valle de Sabero. A día de hoy, ¿cuántos han logrado sobrevivir? Pues a día de hoy solo tenemos 6, o sea que, fíjate. De 71 a 6 tenemos ahora localizados, ¿no? Eso sí que es un drama. Bueno, Roberto, tendrás muchas preguntas que plantearle a Carlos. Sí, porque claro, casi te lo decía antes un poco Chechu, ¿no? Que los bares eran más que bares, ¿verdad, Carlos? Eran otro tipo de... ahí se servía bebida. Como nos dijiste, por cierto, al principio de la presentación, el origen de la palabra bar, que yo no tenía ni idea, si nos lo puedes... Seguro que a los oyentes también les interesa. Sí, siempre me llamó la atención, ¿no? Y hace ya unos años que sé el significado, ¿no? Pero sí, después de la conferencia, mucha gente, coño, pues fíjate qué palabra, qué tal, y no teníamos ni idea, ¿no? Viene del inglés beer and alcohol room, que significa pues sala de cerveza y alcohol, ¿no? Donde se servían bebidas, ¿no? Es la palabra bar. Eso es. Y era más. Los bares en las cuencas mineras en general eran más que lugares en los que se servía cerveza o alcohol, ¿no? Allí se hacía buena parte de la vida, ¿no? Sí, el minero, siempre existió la cosa aquella de que había que celebrar que salías de la mina y, ¿dónde se celebraba? Pues en el bar. El bar era el punto de encuentro de muchas partidas, sobre todo en los 70 hasta los 80 largos, pues casi las mujeres no entraban a los bares, era casi una exclusividad de los hombres, ¿no? Y pues eso, se iba a cantar, se hablar con los amigos, a fumar, a beber, Era el sitio de ocio predilecto de los mineros, no cabe ninguna duda, pero yo también lo extiendo sobre todo a las cuencas mineras, lógicamente, pero también a los barrios mineros, a los barrios obreros de las ciudades también existía este tipo de bareo, ¿eh? No, en menos medida que seguramente que los bares, porque, por la cosa aquella de que, hoy salí, mañana igual no salgo, hay que celebrarlo, ¿sabes? Por eso también venía también por eso.
¿Y cómo era lo que tú has podido ver en esos casi 90 bares o 70 y pico, casi 80 que has localizado? ¿Cómo era la gestión? ¿Eran familiares? ¿Lo regentaba la mujer y el marido se dedicaba a trabajar en la mina? ¿Cómo era más o menos la gestión? Si hay un hilo conductor entre todos o bueno, ¿cómo era esto? Sí, había, la verdad es que había de todo, pero sí que en muchos casos eran las mujeres las que atendían el bar y los maridos trabajaban en la mina. Normalmente yo lo que ya conocí era la mina, ¿no? Porque anteriormente pues sí, la gente se dedicaba también, había gente que se dedicaba al campo, que tenía ganado y tal, pero normalmente eran las mujeres, aunque sí que hubo también matrimonios, sobre todo profesionales que se dedicaban exclusivamente al bar, porque había bares que, claro, abrían casi las 24 horas del día. Y bueno, hoy seguramente, sobre todo la gente más joven, ¿no? Que nos escucha, que nos pueda luego escuchar en el podcast, cuando hablamos de bar, a fecha de hoy, no tiene nada que ver con aquellos bares de aquellos años, ¿verdad? Porque yo por las fotos que pude ver, había de todo tipo de tamaños, lugares, aprovechaba cualquier rincón, incluso era una cocina con una mesa, había mucha variedad, ¿verdad?, de bares. Sí, también hay que recordar pues algunas tiendas, lo que llamamos de ultramarinos, que se vendía pues un poco de todo, de fruta, conservas, el bacalao aquel seco y todas esas cosas, que también servían vino. Incluso en Olleros una carnicería que también servían bebidas, o sea que se bebía, pues yo creo que en casi todos los sitios, y eran las típicas cantinas, pues muchas pues muy viejas, con un mostrador muy antiguo, con 2 estanterías ahí con 4 botellas. Después, oye, también ya en la época de los 80 ya había en el Valle media docena o más de bares, ya unos bares, unas cafeterías chulas, ¿no? Que con un buen servicio, una limpieza espectacular y, vamos, bien, claro. Y también en esta categoría también incluimos a los famosos salones de baile, ¿no? Que fueron como los precursores de las discotecas, ¿no? También eran muy importantes en el ocio de los mineros. Sí, claro. En Olleros yo conocí Pista de Verano y anteriormente había habido otra que yo esa ya no la conocí y un salón de baile, y después, bueno, ya en los años 80 la discoteca a toda pastilla, ya, bueno, pues con los sonidos, con buenos equipos de música, las típicas luces y en Sabero pues exactamente igual. O sea que, y en Sabero anteriormente también había habido otro salón de baile, otra pista de baile al aire libre en el barrio de Rebedú, que yo solo lo conocía hasta que no preparé lo del museo, y vamos que la gente, bueno, tenía pocos medios para divertirse, como nada que ver con lo que conocimos después, ¿no? Ya en los años 90 y ya no te digo nada, en los 2000. Entonces, lo poco que había lo aprovechaban mucho, la verdad, y lo disfrutaban. Y claro, mencionas la discoteca de Olleros, de Sabero, y a la que acudió Antonio Molina, incluso, ¿no?, a dar un concierto en la discoteca. Sí, Antonio Molina, me acuerdo que había una nevada de la leche, estuvo toda la tarde allí por Olleros, incluso yo creo que se compró unas botas de goma allí en una tienda para andar por allí por el pueblo, y bueno, anduvo con los vecinos tomando en los bares y tal, sí. Y después también estuvo en las Navidades, estuvo el grupo, el dúo de hermanos de Favero, Tito y Tita. Y bueno, ya sabes, en Sabero, pues en la Santa Bárbara, la gente que fue, ¿no? Que también no dejaba de ser un mazo de ocio importante, ¿no? La Santa Bárbara de Sabero, como Manolo Escobar, y también había sus bares, y bueno, era otra vida, sin lugar a dudas, claro. Y luego, claro, el cierre de la mina en el 91, pues como está pasando en el resto de cuencas mineras que han venido después, marcó un declive que se puede medir muchas veces por el número de bares que van quedando, ¿verdad?, como dices al principio. Sí, después, pues como bien dices, pues claro, y además que aquí en esta cuenca pues fuimos tristemente los pioneros del declive minero, pues han pasado ya pues casi 34 años y claro, el declive fue paulatino. Los negocios fueron mermando, fueron cambiando muchos de manos y que duraban poco de unas manos a otras, pues bueno, no serían rentables ya, y bueno, han ido desapareciendo pues hasta ahora que tenemos en todo el valle pues 6, y que 2 de ellos son teleclubs que bueno, que son de aquella manera, ¿no?, del pueblo y tal. Que bueno, que ahí hacen su labor, lógicamente. Nos queda un minuto, Carlos. Tu favorito, si es que lo tenías y lo tienes. Sí, bueno, había referentes, ¿no? Referentes en Olleros, por ejemplo, pues te puedo decir el bar Los Pelayos, el bar Minero, el bar de Jarabo, el Kiss, y en Sabero, pues si no recuerda el mítico bar León, que ya no existe ni el edificio,
o el casino de la empresa minera, Casa Vidal, ahora Las Ruedonas. Eran sitios pues que conocía a todo el mundo y de referente, ¿no? Pero ¿dónde quedamos? Bueno, quedamos en el Bar León, tal. Además, el Bar León, por ejemplo, pues tenía sellado de quinielas, como los Pelayos en Olleros, sellado de quinielas, que también favorecía mucho el ir más, ¿no? Pues sirva esta charla como un homenaje, ¿no?, a toda esta gente de la hostelería que tanto ayudaron a estimular la vida social de las cuencas mineras y en particular, ¿no?, y con la mirada ahí en ese Valle de Sabero. Roberto Fernández, un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta el próximo lunes. Y muy agradecidos también por la charla de Carlos García. Un fuerte abrazo también para ti. Igual para vosotros, un abrazo. Llegamos a la una, noticias.